Entonces, la tutela podía ser en cuanto a su origen, la tutela de los impunes, que es la que estamos analizando, testamentaria, legítima o dativa. Ahora, nosotros no vamos a estudiar la capacidad ni las excusas en materia de tutela, pero ya expliqué la lógica. Esto en función, ¿cierto?, de la tutela ya entendida como una carga, no como un derecho. Ahora, y lo que sigue es el ejercicio de la tutela. Antes del inicio de la tutela, el tutor llamado a desempeñarla, ¿cierto?, tendrá que rendir caución. Caución significa garantía, asegurar. Ver el artículo 46 del Código Civil. No es necesario que se aprendan el artículo porque es una pésima definición, pero ahí hay un par de ejemplos de caución, como la prenda, la hipoteca y el aval o el fiador, por ejemplo. Porque no olviden que el tutor puede terminar perjudicando al pupilo. Porque la función del tutor es básicamente, como mínimo, no perjudicar a su pupilo, e idealmente incrementar el patrimonio de su pupilo. Si a mí alguien me confiara dinero para que yo lo gestionara, evidentemente yo voy a tener que invertir ese dinero, porque si no, ¿qué va a ocurrir con el dinero? Si le devuelvo la misma cantidad al sujeto 10 años después. Qué raro. ¿Lo beneficié o lo perjudiqué? Por regla general lo voy a haber perjudicado. Le estoy devolviendo la misma cantidad, pero ella no tiene el mismo valor de cambio. ¿Qué tiene que hacer uno cuando le confían dinero? Invertirlo. Ahora, hay siempre un riesgo de inversión. Y ese riesgo, ¿no es cierto?, también a veces puede ser que esté justificado, y no olviden que los instrumentos que dan mayor rentabilidad son los que llevan más riesgo asociado. Entre menor el riesgo, menor la rentabilidad. Los negocios más atractivos, donde uno puede generar la mayor ganancia, son normalmente los más riesgosos. Ahora, hay gente que prefiere tener la plata debajo del colchón. Se le van a podrir los billetes, ¿sí? Y eventualmente van a ir perdiendo valor. Entonces hay que invertirlo. Ahora, si se trata de un inmueble, habrá que arrendarlo, habrá que mantenerlo, y excepcionalmente, no olviden, el tutor o curador va a tener facultades de disposición, pero siempre limitadas. Eso lo vamos a ver durante el ejercicio de la tutela. Pero lo primero es rendir caución y hacer un inventario de los bienes, para que no se vayan a confundir los bienes del tutor, los suyos, con los del pupilo. Desempeño durante la tutela. ¿Cómo actúa el tutor? Ahí habría que reconocer que en el caso de los impures menores de 7 años, la única posibilidad de actuación es negociar objetos, que es la regla general en todo caso. Y excepcionalmente, si el impuber es mayor de 7, podría, si es que éste tiene alguna iniciativa negociable, donde pudiera eventualmente resultar afectado el patrimonio del pupilo, se va a requerir la autoritas del tutor, que se llama autoritas interpositio, porque el tutor tiene que estar junto a él al tiempo de la celebración del acto, acompañándolo. No olviden que también esto tiene mucho sentido, porque en principio, al llegar a la pubertad, este sui juris se iba a transformar en lo que modernamente llamaríamos alguien plenamente capaz. Pero incluso no olviden que eso se advirtió después, que parece que no era quizás el momento adecuado, y por eso surgió después la protección a los menores de 25 años, que hoy día nos acompaña hasta los 18. Pero como un incapaz relativo, y donde ya el curador no está encima del pupilo, pero sí tiene que controlar los negocios importantes del pupilo. No olviden que el menor adulto puede tener un peculio industrial o profesional. En cambio, el impuber no tiene esa posibilidad.
Pero sí podría en Roma tener una iniciativa negocial. En Chile no, porque los impures, cualquiera sea su edad, dice el código, son absolutamente incapaces. Y el artículo 1447 dice: sus actos no producen ningún efecto. En cambio, no olviden, el menor adulto, que también es incapaz negocial, es incapaz relativo, que es el artículo 1447 sobre los efectos de los actos de los menores adultos, digamos, que hacemos un paralelo con lo que dice respecto a los impúberes. ¿Algún lector? 1447. Este artículo, no en este curso, pero sí en otros, se lo van a tener que aprender y entender. Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos o sordomudos, que no pueden darse a entender claramente. Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten caución. Son también incapaces los menores adultos y los disipadores que se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo. Pero la incapacidad de las... No están en la misma situación que los anteriores, pero la incapacidad de estas personas, sí. Pero la incapacidad de las personas a que se refiere este inciso no es absoluta, y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes. Además de estas incapacidades, hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar... Bajo la tutela. Entonces, no olviden, en Roma el impúber estaba sujeto a tutelas. Y dentro de los impúberes, en Roma, para efectos de reconocerle alguna iniciativa negocial, se distinguía entre los impúberes menores de 7 y los mayores de 7. Esa distinción en Chile permanece, pero no para efectos negociales. Pero solo para ese efecto. Por ejemplo, un impúber no puede testar, cualquiera sea su edad. Lo que sí se le reconoce es que, asistido por su tutor, puede aparecer él celebrando un acto, pero tiene que estar presente el tutor. En cambio, respecto de un menor adulto, el curador no tiene por qué acompañarlo al tiempo de la celebración del acto. Lo que sí se requiere es que, si el acto genera, ¿cierto?, una obligación o compromete el patrimonio, para que sea válido se requiere, ¿cierto?, que éste lo valide mediante su consentimiento. Sin perjuicio que incluso para ciertos temas el menor adulto tiene plena capacidad. Por ejemplo, puede testar, el menor adulto incluso en Chile puede reconocer hijo, no así el impúber. Entonces, volviendo a la tutela, entonces, por regla general, el tutor actúa gestionando él el patrimonio del pupilo, cualquiera sea la edad. Y excepcionalmente podría prestar su autoritas acompañando al pupilo en un negocio en que éste aparezca con iniciativa. Porque no va a estar esperando el tutor que el impúber mayor de 7 años le esté sugiriendo los negocios que hay que llevar a cabo. Porque esa es función del tutor. Porque él es quien debe administrar el patrimonio del pupilo. Ahora, ¿cómo lo administra? Gestionando los bienes de su pupilo. Pero ¿qué poder tiene de administración? Es solo eso, no hay que confundir administrar con disponer, por ejemplo. No sé si queda claro eso. Una cosa es que yo pueda administrar y otra cosa es que yo pueda disponer de los bienes de otro. Por ejemplo, si a mí me confiaron la administración de un negocio, por ejemplo un almacén, yo puedo vender los productos que se venden en el negocio, pero ¿puedo vender en el local? Entonces, si nos vamos a una situación más concreta, ¿puede el tutor disponer de los inmuebles de su pupilo? ¿Puede enajenarlos? ¿Puede hipotecarlos? ¿Puede constituir derecho en favor del tercero sobre ellos, por ejemplo, usufructo? En principio, no. Pero excepcionalmente podrá hacerlo si es que el magistrado lo autoriza. Porque no olviden que, al igual que hoy, un tutor eventualmente en algunos casos va a requerir tener que disponer de bienes de su pupilo.
Si es que estos están dentro del giro ordinario de los negocios, por ejemplo, porque puede ser que el pupilo, entre comillas, heredó una empresa. Si es que están dentro del giro ordinario de la empresa, no requiere de autorización judicial, porque si no, sería absurdo, ¿no es cierto?, que el que administra una panadería tuviera que pedir autorización judicial para vender los panes. Pero no puede vender la panadería. Para eso va a requerir autorización judicial. Aquí preciso que enajenar se puede traducir como disponer. Y la enajenación se puede tomar en sentido amplio o en sentido restringido. Esto lo van a estudiar también ustedes en nuestra asignatura. En sentido amplio, enajenar comprende tanto transferir la propiedad de la cosa como limitar el dominio sobre una cosa, como por ejemplo constituyendo prenda o hipoteca. Y en sentido restringido, enajenar se debería entender simplemente como, ¿cierto?, transferir la propiedad de una cosa o renunciar a ella. Y en principio lo único que puede transferir la propiedad de una cosa, ¿cierto?, e incluso el único que podría limitar esa propiedad, el único que podría renunciar a ella, es el propietario. Pero cuando se trata de personas incapaces, sujetas a tutela, y otro tanto va a ocurrir con las personas jurídicas, necesariamente alguien tiene que actuar por ella. No olviden, ese alguien que va a tener la gestión del patrimonio, excepcionalmente podría ser autorizado para realizar actos de disposición. Y en algunos casos no se va a requerir autorización judicial. Por ejemplo, si lo que tiene mi pupilo como base fundamental de su patrimonio es dinero, yo tengo que invertirlo. Y no olviden que el dinero se invierte, por ejemplo, prestándolo a interés. Y si yo presto dinero, ¿enajeno o no enajeno el dinero? ¿Sigo siendo dueño del dinero que presté? No, porque el dinero es del que lo tiene. ¿Qué puede hacer el que tiene el dinero? Puede gastarlo, que también es un acto de disposición. Si usted le prestó dinero a un amigo, ¿quién es dueño del dinero? ¿Usted o el amigo al cual usted se lo prestó? El amigo, que se lo debe. No es lo mismo pájaro en mano que sin volar. No es lo mismo ser dueño de una cosa a que me deban una cosa. Sobre todo si es una cosa fungible, como el dinero. En el tráfico jurídico básicamente se determina en base a cantidad. Y no olviden que incluso el tutor quedó como dueño del dinero de su pupilo. Respecto a los demás bienes, no podríamos decir lo mismo. Pero normalmente en la primera época se decía que el tutor estaba en lugar de dueño, como si fuera el dueño. Porque no olviden que la tutela era vista como un derecho. Pero cuando la tutela se transformó en una carga, ahí aparecieron las limitaciones, que nos acompañan hasta el día de hoy. Excepcionalmente el tutor va a poder disponer a título oneroso, no a título gratuito, de bienes de su pupilo previa autorización judicial. Sobre todo si son bienes que constituyen, por así decirlo, la parte más importante del patrimonio de su pupilo, como suelen ser los inmuebles. Pero eso lo vamos a estudiar en detalle en otra asignatura. Después tendríamos lo que sigue al término de la tutela. ¿No bien? La tutela, en el caso de las mujeres se decía que era perpetua, era por toda la vida de la mujer. En cambio, en el caso de los impúberes era hasta que llegaran a la pubertad. Algunos dicen que esa sería una diferencia con la curatela, que la tutela es más o menos permanente, es por toda la impubertad. En cambio la curatela, si pensamos en la curatela del loco o furioso, no olviden que el loco furioso se podía sanar y no sabíamos cuánto iba a durar la curatela. Podía ser temporal desde esa perspectiva, pero esto se fue debilitando como argumento para decir esa es una diferencia, porque no olviden que al aparecer la curatela en los menores adultos, esta nos acompaña desde la pubertad hasta los 25 años.
es decir, un rango, ¿cierto?, un poco menor que el de la impubertad, porque la impubertad eran 14 años en el caso de los varones, en cambio la minoría de edad desde los 14 hasta los 25 son solo 11 años, pero igual es largo tiempo. Ahora, la tutela de los impúberes necesariamente tiene como causa de término natural el llegar el impúber a la puerta. Ahora, no olviden que con el tiempo apareció la curatela en los menores adultos y por tanto ese que hasta hace poco estaba sometido a tutela, ahora queda sometido a la curatela. Pero el régimen era distinto, porque no olviden, ya el curador cumple una función distinta en este caso, porque no se trata de un incapaz absoluto o que tenga una mínima suerte de iniciativa negocial, sino que estamos hablando de un incapaz, moderadamente hablando, relativo, que tiene suficiente juicio y discernimiento y solo hay que acompañarlo para que tenga, ¿cierto?, el consejo de una persona, ¿cierto?, experimentada, como sería su, ¿cierto?, curador. Ahora, volviendo a la tutela, entonces termina naturalmente por llegar el impúber a la puerta. También podría terminar por otras causas. Por ejemplo, ¿qué pasa si se muere el tutor? Lo mismo si se muere el pupilo. O bien puede ser que se haya removido el tutor. Pero eso no significa que el impúber no siga sujeto a una tutela. Lo que va a cambiar ahí es simplemente el tutor. Entonces, causales de término de tutela, ahí pueden aprender algún par de casos. Pero no olviden que al término de la tutela adquiere relevancia el recordar que esto ya no es un derecho, esto es una carga. Y si usted no se desempeñó adecuadamente, puede surgir para usted responsabilidad. Es decir, si usted en la gestión del patrimonio del pupilo lo terminó perjudicando, eventualmente va a tener que responder. Si es que no fue eso también la causa de su remoción. Ya en la ley de las 12 tablas se contemplan dos acciones. La rationibus distraendus, en el evento de que el tutor fuera algo más que un mal gestor, sino que fuera un delincuente, porque sustrae bienes de su pupilo. Y la actio suspecti tutores, que supone no que haya necesariamente un acto doloso, sino más bien un actual que podría calificarse como torpe o negligente, y donde no habría que esperar a que llegara el pupilo a la pubertad para removerlo. Entonces se le puede remover, se le puede cambiar. Suspecti tutores para que cambien al tutor. Y no olviden, estas acciones son, por así decirlo, populares. ¿Qué significa que una acción sea popular? Que cualquiera del pueblo la puede hacer valer. Esto da cuenta entonces de que no es el interés de la familia, porque normalmente muchas acciones requieren que usted tenga un interés propio. En cambio, las acciones populares, ¿cierto?, el interés es de cualquiera del pueblo. Hay algunas muy interesantes en el Código Civil y que podrían incluso ser fuente de ingresos para algunos. No olviden que a veces hay situaciones que son una amenaza de riesgo para cualquiera. Bueno, cualquiera también podría denunciar esa circunstancia y eventualmente estar en situación después de reclamar una suma de dinero, si es que eso luego se concreta en un daño, o bien simplemente si eso supuso la demolición de la obra que amenazaba ruina. Pero eso no la estudian en bien. Entonces acá no bien cualquiera podía, ¿no es cierto?, dar cuenta de un comportamiento doloso del tutor o un comportamiento negligente y provocar su sustitución. Ahora, si terminaba por su causa natural o por la muerte de uno u otro, ya en el derecho clásico todo se regula a través de la actio tutelae, que puede ser directa o contraria. Porque no olviden que también puede ser que el pobre tutor, porque no es necesariamente un personaje, ¿no es cierto?, que va a perjudicar necesariamente al pupilo,
puede ser que el pobre tutor termine perjudicado por la tutela. Porque puede ser que el tutor se haya endeudado para reparar bienes de su pupilo, que si no los reparaba, se iban a venir abajo. Por ejemplo, mi pupilo tiene una casa, pero la casa tiene problemas en los muros estructurales y mi pupilo no tiene recursos frescos. Una alternativa es pedir un crédito para con ese dinero reparar el muro, o sacar dinero de mi bolsillo para repararlo y luego cobrarlo. ¿Pero cuándo lo voy a cobrar? Al término de la tutela. ¿Y a través de qué acción? La acción tutelada contraria. ¿Que se dirige contra quién? Contra el pupilo, porque ya ahora ya es titular de un patrimonio, pero además no puede él administrar, o contra sus herederos, si es que se murió el pupilo y esa fue la causa de término de la tutela. Y la directa supone que el pupilo o los herederos de este pretenden hacer efectiva la responsabilidad del tutor en la medida que éste, por un actuar negligente o doloso, haya causado daño al patrimonio de su pupilo. Lo que habrá que analizar caso a caso. Más bien, no es lo mismo un actuar doloso que un actuar negligente. Una cosa es el dolo y otra cosa es la culpa. La culpa significa torpeza, negligencia, y no es excusa, es causal de responsabilidad. Lo mismo que el dolo, con mayor razón. De hecho, si alguien a mí me atropellara, no da lo mismo penalmente si lo hizo con dolo o solo fue por torpeza, por ir hablando por el celular. Pero desde la perspectiva del daño que me ha causado, para mí es lo mismo. Me tiene que responder, haya dolo o culpa, y el cuanto indemnizatorio va a ser el mismo. Ahora, en materia negocial nosotros vamos a ver que la culpa es objeto de una regulación especial. Ahora, entre el tutor y el pupilo, ¿qué relación existe? Eso lo vamos a ver el segundo semestre cuando veamos el concepto de contrato romano, porque algunos sugieren que habría una suerte de contrato. Pero en realidad, podríamos decir que no podría haber contrato entre un tutor y su pupilo, precisamente porque el pupilo es una persona que no tiene la posibilidad de celebrar él un negocio, y menos un contrato con su, ¿cierto?, tutor. ¿Quién normalmente es el señor tutor? No es el pupilo. Distinto a la tutela de las mujeres, porque no bien que ya en la época clásica la mujer podía incluso remover y sugerir el nombre de su tutor. Bueno.